¿Quieres conocer cómo clasifica las acciones Peter Lynch? ¿Quieres descubrir en qué tipo de acciones invertía Peter Lynch? Pues quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te mostraré paso a paso todos los grupos de acciones, así como una idea de inversión para cada grupo. Aprende conmigo con uno de los mejores inversores de la historia. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad e incrementar así el éxito en tus inversiones en acciones, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Existen muchas formas de clasificar las ideas de inversión en acciones, pero seguramente con la que más me identifico es con Peter Lynch. Como explica él mismo, invertir sin investigar es como jugar al póker descubierto sin mirar nunca las cartas antes. En la bolsa mundial podemos decir que existen más de 50.000 acciones cotizadas en las que se puede invertir. Entonces, sin un plan definido para saber lo que queremos encontrar, nos será casi imposible dar las mejores acciones o las más adecuadas en función de lo que buscamos o, por ejemplo, del momento macroeconómico. En la siguiente tabla observamos la rentabilidad por diferentes temáticas o factores de acciones durante los últimos 12 meses. Como veis, existe mucha dispersión entre los factores, consecuencia principalmente del entorno macroeconómico que favorece a unos versus a los otros. Por ejemplo, vemos como las empresas con mayor free cash flow yield o las que recompran mayor volumen de acciones lo han hecho mucho mejor en términos de rentabilidad que, por ejemplo, pues las acciones de alto crecimiento que basan sus estrategias en el crecimiento futuro de las ventas, y quizá el más conocido, el vehículo, es el de ARK Innovations de Cathie Wood. Peter Lynch clasifica las acciones en 6 grupos diferentes, 3 de ellos en base al crecimiento futuro de una empresa. Concretamente habla de valores de bajo crecimiento, valores de crecimiento medio o estables y empresas de alto crecimiento o de rápido crecimiento. Cuando Peter Lynch habla de crecimiento, sea alto o bajo, lo hace en relación al crecimiento del Producto Interior Bruto o PIB de un país. Indica que este crecimiento está por encima o por debajo del crecimiento de este país, de este PIB. Una empresa en crecimiento será entonces una corporación en expansión en la que cada año que pasa genera más ventas, mayor producción y mayores beneficios. En las otras 3 categorías podemos decir que 2 están totalmente descorrelacionadas del ciclo económico, son las de valor oculto y valores recuperables, y la otra, en las acciones cíclicas, sí guardan una estrecha relación con el ciclo económico. Vamos ahora a presentar los grupos más interesantes según Peter Lynch. Lo que vamos a hacer es dejar fuera de esta presentación a las acciones de bajo crecimiento. Se trata de empresas relativamente nuevas, mayoritariamente small caps, y que crecen a una tasa de crecimiento de ventas superior al 20% y también superior en beneficios, siempre claro que esta empresa sea rentable. Podríamos separar este grupo de alto crecimiento entre empresas rentables y empresas que aún no tienen beneficios o beneficio operativo porque aún están escalando su base de clientes, su negocio. Estas empresas las podemos encontrar en cualquier sector, aunque predominan evidentemente en sectores de tecnología y de farmacéutica o dispositivos médicos. En este segmento de acciones el riesgo de negocio es muy superior al aún no estar en una fase madura o avanzada, y hay que analizar en detalle cómo la empresa está financiando su crecimiento futuro. El factor clave es conocer cuándo estas empresas van a dejar de crecer y cuánto pagar por su crecimiento futuro. Es importante conocer si las expectativas del consenso de analistas están por encima o por debajo de las expectativas de la propia compañía, ya que si la empresa publica unos resultados por debajo de las estimaciones del consenso, te garantizas una caída del 20% en un solo día. Vamos ahora con un ejemplo de una empresa interesante en un sector de alto crecimiento que aún no es rentable, pero que tiene una gran oportunidad de consolidar el mercado por delante. Un bursátil de 220 millones de dólares y que cotiza en el Nasdaq, es el proveedor líder de centros quiroprácticos en Estados Unidos. The Joint Corp está presente en un mercado muy grande y en crecimiento, siendo su cuota de mercado aún muy reducida, en torno al 2%. Según la Asociación de Quiroprácticos de Estados Unidos, la población americana gasta más de 90 billones de dólares en tratar dolores de espalda y unos 18 billones en tratamientos quiroprácticos. También, según diferentes estudios, más del 50% de la población americana aún no conoce qué es un quiropráctico.
El mercado está muy fragmentado y más del 95% son operadores independientes, mientras que el resto, el 5%, está en manos de operadores, empresas con escala nacional. Join estimaba una cuota de mercado inferior al 2% a finales del 21 y Join utiliza un modelo de suscripción vía franquicias y no tiene cobertura por parte de las compañías aseguradoras. Concretamente, el 85% de las clínicas de Join son bajo el modelo de franquicia y el resto son en propiedad, lo que evidentemente reduce el gasto en capital. El objetivo de Join es alcanzar las 1000 clínicas a final del año 2023, pero estima una oportunidad de mercado TAM de 2000 clínicas únicamente en Estados Unidos. Durante el último trimestre publicado, el 3Q22, Join ha abierto 38 clínicas versus las 33 del 2021 y espera abrir entre 110 y 130 para este pasado 2022. En el gráfico podemos observar el número de clínicas y su segmentación entre franquicia y propiedad. Hay que resaltar que Join salió en EPV en diciembre del 14, únicamente cuando tenía 246 clínicas y ha sido capaz de multiplicar por 3 el número de clínicas, pero sin conseguir rentabilidad. Su asignatura pendiente es reducir considerablemente sus gastos generales y administrativos, que son el 80% de sus ventas, porque son principalmente gastos fijos. Como observamos en el siguiente gráfico, aunque estos se han reducido algo, esto no es suficiente como para pensar en tomar una posición en esta compañía. La cotización de Join ha caído un 85% desde máximos, porque estaba sobrevalorada y aún lo que queremos esperar a futuro es ver una reducción importante de los gastos fijos como porcentaje de las ventas para pensar en tomar una posición de inversión en esta compañía, pero nos gustan los fundamentales, nos gusta la oportunidad de mercado que nos ofrece esta compañía. Se trata principalmente de empresas de gran capitalización bursátil, como podrían ser Unilever, Nestlé, Johnson & Johnson, Colgate, Palmolive, Walmart, etc. Las empresas estables deben presentar un crecimiento en medio de los beneficios por acción de entre el 10-12% durante los últimos años. La clave reside en comprar estas acciones cuando tienen algún problema puntual o temporal que no afecta a su crecimiento ni tampoco a su ventaja competitiva de largo plazo o estructural. Conseguir una acción 10 bagger en empresas estables es relativamente complicado, ya que eso te obligaría a mantener esa acción durante muchos años en tu cartera. Según Peter Lynch, siempre que hay que tener un porcentaje de la cartera invertido en empresas estables, ya que sirven como protección durante recesiones y tiempos difíciles, excepto, claro, si estas acciones están muy sobrevaloradas, como podría ser, por ejemplo, en el año 2000 en la burbuja Tecnocom. Chemed Corporation, con ticker CHE, capitalización bursátil de 7.64 billones de dólares y que cotiza en el niche americano, es el líder americano en servicios de hospicio para enfermos graves a través de su marca Vitas Healthcare y también líder en su otro segmento Roto-Rooter, que operan plomería, limpieza de desagües y restauración de infraestructuras de aguas, principalmente en Estados Unidos. El envejecimiento de la población en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, donde más del 15% de la población tiene más de 65 años y se espera que en el año 2030 sea superior al 20%, es un claro viento a favor de cola para el segmento de Vitas Healthcare. En cuanto al otro segmento, Roto-Rooter, las viejas infraestructuras de agua en Estados Unidos obligan a reparaciones constantes que garantizan pues muchísimo trabajo para esta franquicia. También el nuevo plan de reestructuración de Biden añade nuevo negocio para Roto-Rooter, que junto con Water Intelligence son las dos únicas empresas que operan a escala nacional dentro de Estados Unidos. Ambos segmentos tienen un peso parecido en ventas, pero el margen operativo en Roto-Rooter es un 5% superior a Vitas, y también presenta un mejor perfil de crecimiento. Chemed nos ha ofrecido un crecimiento compuesto de los beneficios superiores al 20% durante los últimos 10 años y el consenso de analistas, como vemos, espera un crecimiento compuesto para los próximos 3 años ligeramente por debajo del 10%, en torno al 9%. Si observamos ahora su valoración fundamental en términos de PER, de Price to Earnings, el mercado empezó a aplicar un re-rating de múltiplo PER desde 2013, pasando de las 10 veces hasta las 25 veces actuales. Entonces, si aplicamos ahora un múltiplo, por ejemplo, de 20 veces beneficios sobre un EPS a 2025 de $24,5 por acción, podríamos llegar a justificar un precio de $490 por acción sobre la cotización de Chemed. Me complace anunciarte que ya están abiertas las plazas para la cuarta edición del curso avanzado en valoración de acciones, el cual empezará el próximo 17 de abril.
Si quieres participar en una de las mejores formaciones de evaluación de acciones del momento, si quieres mejorar tu nivel de análisis fundamental y subir el éxito en tus inversiones en acciones, no te lo pienses más y matricúlate ahora mismo en este curso exclusivo. Tienes un descuento del 10% hasta finales de marzo o hasta que finalicen las plazas asignadas al descuento. Recuerda que es un curso exclusivo con plazas muy limitadas. Tienes toda la información en la descripción de este vídeo. Espero verte como alumno en la cuarta edición de este curso avanzado. Se trata de empresas sensibles al ciclo económico, es decir, sus ventas y sus beneficios suben y bajan de forma regular a lo largo del ciclo económico, aunque va a resultar complicado su previsión a futuro. El apalancamiento operativo juega a favor cuando el ciclo económico se expande, pero cuidado, en contra cuando las ventas se contraen. Industrias como el automóvil, la fabricación de automóviles, las aerolíneas o las materias primas son claros ejemplos de industrias cíclicas. El mejor momento para invertir en cíclicas es cuando la economía está en recesión, pero pensamos que se va a recuperar a futuro. Entonces, las acciones cíclicas van a subir más rápido que las acciones de crecimiento o las acciones estables. Si sucede lo contrario, las acciones cíclicas van a sufrir muchísimo y pueden presentar caídas muy abultadas en bolsa. La recomendación de Peter Lynch es invertir en las acciones cíclicas más sólidas de los sectores o de las industrias y en aquellas que estén más penalizadas. Aquí es clave detectar el momento a invertir, debemos ser capaces de anticipar el declive o el resurgimiento del sector o de la industria. Si quieres profundizar más en cómo analizar acciones cíclicas, te dejo un vídeo aquí arriba donde analizamos en detalle este grupo, esta tipología de acciones. El factor diferencial de una acción recuperable es que la evolución de su cotización depende poco o nada de la situación general del mercado. Dentro de este grupo encontramos, por ejemplo, reestructuraciones, quiebras, liquidaciones, distribuciones de acciones, muchas temáticas o grupos diferentes. Aunque la mayoría de los inversores se sienten cómodos entre la multitud, como nos explica Peter Lynch, allí no es donde suelen buscar los inversores inteligentes para encontrar buenas ideas de inversión. Me gustaría recalcar que estas situaciones no siempre son las mejores para aquellos inversores que no van a realizar un trabajo de análisis detallado, profundo, exhaustivo, ya que se podría tratar de acciones altamente especulativos y con mucha volatilidad. Por tanto, si decides invertir en esta temática de acciones, haz primero tu trabajo de análisis en profundidad. Chesapeake Energy, con ticker CHK y capitalización bursátil de 10.75 billones de dólares y que cotizan en Nasdaq, ha resurgido últimamente de la quiebra como un productor de shale gas puro, lo que podría ser un claro viento de cola. Hoy, a consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos ha emergido como el principal proveedor de gas natural a Europa, sobre todo después de que la producción de Noruega esté decreciendo respecto a los últimos datos que teníamos. Es de esperar que la exportación de gas natural siga creciendo, pero si tenemos en cuenta el bajo CAPEX de inversión en el sector del gas, los precios deberían seguir al alza. Parece que en los últimos trimestres los resultados de Chesapeake han mejorado y podrían finalmente despejar las dudas sobre una posible nueva futura quiebra. La deuda neta también se ha reducido de forma sustancial, actualmente en los 3.000 millones de dólares, que junto a las desinversiones anunciadas durante los últimos trimestres, especialmente el último, deberían mejorar claramente el sentimiento de los inversores hacia esta empresa. Con un PER ajustado de 5 veces y la acción cotizando por debajo de 80 dólares, siempre que el precio del gas se mantenga en los precios actuales o más elevados, podría ser una buena oportunidad de inversión, pero como siempre habría que analizar más en detalle al ser situaciones complejas que requieren un análisis detallado y profundo. Y si quieres saber de dónde saco todas estas ideas de inversión y dónde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, las últimas noticias, podrás participar en debates con los autores y los usuarios y mucho más, te presento Seeking Alpha. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional y antes particular considero que es la mejor comunidad financiera y la mejor herramienta para analizar compañías. Ahora Seeking Alpha y nuestro canal de YouTube pone a tu disposición toda su plataforma financiera con un descuento increíble del 58% respecto al precio de su suscripción en la web. Te dejo toda la información de este super descuento en la descripción de este vídeo.
Por último, existiría un activo oculto cuando una empresa posee algo valioso y pocos inversores lo conocen. Este activo oculto puede encontrarse en muchas partes diferentes, por ejemplo, en la posición de caja de la empresa en el balance, los inmuebles, los inventarios, los impuestos, una filial extranjera, una inversión a largo plazo, un segmento de negocio poco conocido, etc. Múltiples opciones. Un activo oculto lo podemos encontrar en cualquier sector e industria, en cualquier parte de la economía. Se requiere de un conocimiento profundo para detectar estos activos ocultos, pero en media suelen aportar una rentabilidad extra interesante a una cartera. Hace poco, en uno de nuestros directos que hacemos cada jueves, veíamos un ejemplo de activo oculto de una compañía que se llama Altigen Communications, una compañía de muy pequeña capitalización bursátil. Altigen Communications, con ticker ATGN y capitalización bursátil de 12 millones de dólares y que cotiza en el mercado OTC americano, es una compañía especializada en comunicaciones en la nube, o en inglés llamado UCaaS. Se trata de una compañía muy penalizada en bolsa, sobre todo por la demora en aflorar ingresos de su colaboración con Microsoft Teams. También es importante saber que durante los últimos 2 años, y a consecuencia de la COVID-19, las ventas han estado decreciendo y Altigen ha vuelto a entrar en pérdidas operativas. Esta empresa nos sirve como ejemplo de enseñar qué es valor oculto, ya que primero la empresa no tiene deuda, y segundo, tiene una posición de caja de 7 millones de dólares sobre unos activos de 17 millones de dólares, es decir, un 41% de los activos y un 59%, casi un 60% de la capitalización bursátil. Históricamente, Altigen tuvo muchas pérdidas operativas, dado que se dedicaba a vender hardware y en productos con muy poca diferenciación, pero durante los últimos años la empresa ha transformado su modelo de negocio desde la venta de hardware a un negocio de SaaS o de suscripción en la nube. Cuando analizamos el balance de Altigen, observamos un activo por impuestos diferidos de 6,5 millones de dólares sobre unos activos totales de 17 millones. Pero lo más importante es que Altigen dispone de créditos fiscales estatales y federales activables por valor superior a 100 millones de dólares, es decir, más de 8 veces su capitalización bursátil. Parece que en este momento el mercado piensa que Altigen no volverá a ser rentable y entonces no podrá activar esos activos ocultos que mostrarían su balance. Nuestro trabajo aquí entonces consiste en analizar en detalle si realmente el modelo de negocio de Altigen seguirá funcionando bien a futuro o no. Recuerda que invertir en este tipo de situaciones y en empresas de muy pequeña capitalización bursátil e ilíquidas requiere de un estudio mucho más detallado y más profundo que en grandes compañías. Así que antes de invertir, haz primero tu trabajo de análisis en profundidad.